Hola, bienvenidos a la siguiente clase del curso Principios de la Gestión de Calidad. Ahora vamos a conversar sobre el éxito del modelo Toyota en el tema de calidad y producción. Bien, primero vamos a ver los 14 principios, ¿no es cierto?, del modelo Toyota, que nos van a ayudar un poco a entender cuál es la filosofía que hay detrás del éxito de esta empresa. Bien, el primero es que se dividen en varias secciones. La primera sección nos habla sobre la filosofía a largo plazo. Y dentro de esto hay algunos principios. El primero nos habla sobre que las decisiones que tomemos dentro de nuestra empresa para administrar el tema de la mejora continua y de la calidad tiene que estar basado en una filosofía a largo plazo, es decir, en una visión y una misión de la organización hacia el futuro, a largo plazo, que eso debe estar introyectado en cada una de los colaboradores, de las personas que constituyen la empresa. Y por lo tanto, estos deben, todos los objetivos que se pongan, tanto financieros eh, como de producción, tienen que estar asociados a largo plazo y no más bien a los mediatos, a los de corto plazo. Entonces, primero debe haber un sentido filosófico en el propósito, ¿no es cierto?, que uno se ponga como organización. Es decir, que las decisiones no deben ser solamente para apagar los fuegos del momento. Ellos hablan justamente de este control de los problemas que aparecen del momento, sino que debe haber una resolución a largo plazo. Un problema debe ser meditado y resuelto para que se mantenga esta solución en el largo plazo y no se vuelvan a producir los problemas. Es decir, ¿no es cierto?, que todo tiene que trabajar, crecer en la medida de un propósito de largo plazo. También hay que comprobar, o más bien entender, ¿no es cierto?, que cada una de las personas y colaboradores tienen, ¿no es cierto?, un lugar en la historia de la organización o de la empresa y que por lo tanto tienen que orientarse dentro de esta misión filosófica, ¿no es cierto?, que debe ser el fundamento de todos los principios que rigen la organización. También dentro de esta visión filosófica se debe generar un valor para el cliente, la sociedad y la economía. Es decir, como vemos, desde el punto de partida de lo que quiere hacer nuestra organización y debemos construir una misión, ¿no es cierto?, a largo plazo que busque cumplir con ese requerimiento o demanda del cliente, de la sociedad. Otra cuestión dentro de este marco del tema de la filosofía a largo plazo es que se sea responsable, es decir, que se luche por conseguir el propio destino, tanto de la organización como de las personas. Se acepte con responsabilidad, ¿no es cierto?, las conductas o las actitudes que se tengan en las organizaciones para así, ¿no es cierto?, poder mejorar las capacidades que creen un valor a largo plazo, ¿no es cierto?, un valor añadido en la organización. Dentro de bueno, de la sección 2 hablamos ya de un proceso correcto que va a producir resultados correctos. Es decir, que siempre tenemos que enfocarnos a corregir los problemas que existen en los procesos para poder generar resultados correctos. En el principio 2 de esta filosofía, ¿no es cierto?, de la Toyota, se busca que los procesos, no sea, creen un flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie. Quiere decir que no le debemos tener miedo a los problemas. O sea, digamos, una cuestión que está muy enraizada en nuestras organizaciones es que nos negamos a ver los problemas y más bien en la filosofía de Toyota y la filosofía japonesa que hay detrás de eso es que deben buscarse detectar los problemas para poderlos solucionar. Entonces, lo que dice esta empresa en su filosofía, ¿no es cierto?, es que se deben rediseñar los procesos de trabajo para lograr un flujo continuo de alto nivel y valor añadido. Es decir, que en mis procesos la gente pueda verificar su cumplimiento, pero también encontrar oportunidades de mejora. Es decir, el momento que yo reproduzco el proceso, puedo encontrar que
hay algo que se pueda mejorar. Es decir, hacerle ver a la gente en esta filosofía de la calidad que siempre estamos capacitados, ¿no es cierto?, para ir mejorando los procesos, mejorando la calidad del producto, mejorando tal o cual instrucción de trabajo, mejorando cómo obtengo los resultados, cómo obtengo registro y demás. Se tiene que poner esfuerzo en reducir a cero el tiempo en que cualquier proyecto se está trabajando, ¿no es cierto? Eh, o que esté parado o esperando para que alguien trabaje en él. Es decir, que no se puede quedar con un proyecto en veremos, ¿no? Muchas veces, y vemos, por ejemplo, en el sector público ecuatoriano, que hay muchos problemas de que existen procesos, ¿no es cierto?, que se van quedando en las industrias y que no se van desarrollando. Y eso es una pérdida para la empresa, no solo en términos económicos, sino también en el personal que está interviniendo y también en la posibilidad de mejorar los procesos dentro de las organizaciones. Debe haber un flujo rápido, ¿no es cierto?, para mover material e información para reducir y para que fluya el proceso. Es decir, para que eliminemos, ¿no es cierto?, todos los problemas que se puedan surgir en la línea de producción o de secuencia de un servicio, ¿no es cierto? Y, y que además salgan a la luz los problemas. Es decir, que cuando yo sistematizo, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso, no es cierto? Los sistemas de gestión de calidad buscan sistematizar un proceso, sistematizar lo que yo hago. Yo puedo ver y detectar ahí que pueden haber problemas y no tenerle miedo a los problemas. Entonces, en muchas organizaciones yo me he topado con que dice el jefe digamos, de una sección, dice, no, yo no le puedo presentar estos resultados al jefe porque va a decir que no estoy trabajando bien. No es que no se está trabajando bien, sino que se puede mejorar y que si hay errores, pues hay que subsanarlos. Si nosotros tapamos los errores, nunca vamos a poder solucionar eh, el trabajo que se está haciendo. Haga evidente el flujo, disculpe, eh, por toda cultura organizativa. Entonces, ¿qué significa esto? Es que toda la estructura organizacional de la organización debe conocer el flujo, tanto de información y tanto de los materiales. Debe estar muy clara en cómo fluyen los procesos, en cómo pasan del punto A al punto B, las materias primas, del personal y todo lo que influye en el proceso productivo. Esto es la clave de la mejora continua, porque si no entendemos el proceso, cómo se está dando, entonces no vamos a poder eh, encontrar las oportunidades de mejora y desarrollar al personal en cuanto a desarrollar o a brindar soluciones a los problemas detectados. El principio 3 dentro de esta misma sección dice que utilicemos el sistema pull, es decir, jalar, para evitar el producir en exceso. Esto es algo muy interesante porque eh, las empresas, ¿no es cierto?, que se quedan con stock de producción, producen, eh, entre comillas, ¿no es cierto?, para cubrir la demanda del mercado, pero no necesariamente esa cantidad o ese volumen de producción va a ser ubicada en el mercado. Entonces, la filosofía que tiene esta empresa es más bien suministrar a los clientes de agua de abajo, ¿no es cierto? Aguas abajo, es decir, los que siguen, eh, lo que necesitan, exactamente lo que necesitan, no más ni menos. Es decir, que no se generen stocks en el proceso de producción o que no se generen, digamos, represamientos en el proceso en el proceso de generación, por ejemplo, de un servicio. Es decir, que la reposición del material se base en consumos, ¿no es cierto?, de lo que se requiere en la línea de producción. Y este es el principio del justo a tiempo. Es decir, yo programo el día a día de mi producción, es mucho más fácil verlo en producción, dependiendo de la demanda programada por los distintos espacios de producción. Minimiza su trabajo en el proceso y en el almacenamiento de inventarios. Esto es también muy interesante, ¿no? Porque si yo almaceno, sí, a veces comprar, ¿no es cierto?,
una cantidad, una buena cantidad de materias primas, me puede reducir costos, pero si esa materia prima no se consume en un tiempo determinado, puede caducarse y va a generar pérdidas. Por lo tanto, lo mejor es no mantener inventarios muy grandes, es decir, tener exactamente lo necesario que pueda introducirse al proceso de producción. Hay que ser receptivos con los cambios diarios de la demanda de los consumidores y cambiarnos. O sea, si ustedes entran, por ejemplo, a la página de Toyota, ustedes pueden eh, pedir, ¿no es cierto?, que se produzca un carro con determinadas, un auto, un automóvil con determinadas características de color, etcétera, de un modelo determinado. Y eso es un poco esto de estar en bajo a la demanda, ¿no? No es que tengo en stock 100.000 carros del mismo modelo. Yo estoy en la capacidad, mi línea de producción fluye de tal manera que yo puedo producir dependiendo de los requisitos semanales o mensuales de mis clientes. Además, esto sirve, ¿no es cierto? Y se puede sustentar a través de los sistemas informáticos que van a seguir esta evolución del inventario. Como ven, les decía que es muy interesante. Ustedes pueden ver ahí una parte en las páginas web de las ensambladoras de Toyota, donde ustedes pueden hacer un pedido, ¿no es cierto?, con las características que ustedes requieren de un determinado vehículo y eso entra a la línea de producción con este tema de cumplir, ¿no es cierto?, las demandas aguas abajo, porque sería el cliente el que está poniendo un poco esto. Luego, también vemos que se debe nivelar la carga de trabajo, es decir, que se trabaje como tortuga y no como liebre. Eliminar el despilfarro es un tercio de de la ecuación o del éxito de la producción esbelta, que es el sistema Lean que usa Toyota. Más bien tenemos que buscar equilibrar el trabajo y la carga de trabajo para los colaboradores. Entonces, porque esto permite, ¿no es cierto?, eliminar los desequilibrios en la programación de producción y además que los trabajadores puedan enfocarse, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo de calidad y encontrar las oportunidades de mejora. Eh, Cuando se entiende este proceso, es la mejor manera de introducir cambios que sean productivos. Es decir, que los trabajadores altamente capacitados tengan tiempo para razonar, para la creatividad, para desarrollar procesos lógicos de mejora continua. Eh, el nivelar la carga de trabajo sirve, ¿no es cierto?, para que, como les decía, se enfoque, ¿no es cierto?, para parar y empezar a trabajar en proyectos en lotes y poder corregir las fallas en un momento determinado. Porque si nosotros cargamos la línea de producción y a los colaboradores, posiblemente van a trabajar con más fallas. Miren, esto podemos verlo en un proceso de servicios. Por ejemplo, en la carga laboral que se les está incluyendo a los médicos, por ejemplo, en el sistema de salud público ecuatoriano. Eh, Se trata de que cubran más demandas, es decir, que atiendan, por decir, 25 pacientes por día, pero reduciendo el costo, reduciendo el tiempo de la atención. Al final no se está teniendo una atención de calidad, se está sobrecargando al personal y no se está, ¿no es cierto?, cubriendo los requisitos de atención y de brindar un servicio de calidad por acumular tareas sobre el personal, acumular más cantidad de pacientes. Se podría llegar a un promedio donde, digamos, que lo máximo que atiendan sean 20 pacientes al día, que les permita tener una mejor atención y por lo tanto manejar con criterios de mejor calidad este servicio. Y tener tiempo, ¿no es cierto? En vez de poner una meta numérica, como habíamos visto, tener una meta de calidad, es decir, que mi productividad no va a ser solamente un criterio de números, sino también de parámetros de calidad. ¿Cuán eficiente fue mi atención? ¿Cómo resolví los problemas? ¿Qué tiempo le di para entender la problemática del paciente? Y eso se puede transferir a cualquier tipo tanto de sistema de producción como de servicio. El principio 5 habla de crear una cultura para parar a fin de resolver los problemas, para lograr una buena calidad a la primera. Entonces, la calidad se impulsa, ¿no es cierto?, a través del cliente, ¿no es cierto? Y
tiene el propósito, ¿no es cierto?, que tiene el cliente es el generar un valor. Entonces, se puede utilizar métodos que tenemos a disposición en las distintas organizaciones justamente para poder visualizar y que, que el trabajador o el colaborador tenga la capacidad de parar un proceso y pueda verificar si se está trabajando bien y generar una respuesta si es que encuentra alguna falla. Entonces, muchas veces lo que hacemos es generar el proceso y dejar que fluya sin que el agente tenga la posibilidad de evaluar ese proceso. Entonces, el éxito que tiene esta empresa es que la gente está capacitada para encontrar los problemas y darles solución y evitar que la línea de producción salga defectuosa. Y esto es bien importante. O sea, si nosotros tuviéramos la capacidad y le brindáramos a nuestro personal el tiempo, la oportunidad y la capacitación para detectar los problemas antes de seguir en los procesos, pues comenzaríamos a generar un proceso, como decíamos, de el control de calidad en la fuente, no al final. Eh, Ellos hablan que se debe incorporar en el equipo, ¿no es cierto?, la capacidad de detectar los problemas, como les decía, para que se paren automáticamente. Y ellos lo que dicen que se debe utilizar es una filosofía japonesa que es el Shidoka, que es que las máquinas inteligentes, en este caso los humanos, son el fundamento importante para incorporar la calidad. Es decir, que le demos ese valor a nuestros colaboradores de ser lo que son realmente los únicos que pueden ayudarnos a generar un proceso de calidad, no las máquinas, las frías máquinas que están en el proceso de producción o las herramientas. También hay que incorporar en la organización sistemas para resolver fácilmente los problemas y que pongan, ¿no es cierto?, en vigor las contramedidas. Es decir, que siempre en nuestros procesos debemos darles herramientas para resolver los problemas. O sea, digamos, eh, si vamos al ejemplo del médico, ¿no? Tiene el tiempo para poder desarrollar y conversar más con el, eh, con su paciente y ve que tiene un problema, eh, tener la posibilidad de buscar bibliografía para mirar qué es lo que está pasando o tener, ¿no es cierto?, la suficiente capacitación en protocolos médicos o en los últimos desarrollos científicos sobre una determinada enfermedad a la mano o con una capacitación previa para poder resolver el problema. Tener la facilidad de poder enviar a este paciente a consultar con otra especialidad el mismo día posiblemente o en la misma semana. Tener la posibilidad de eh, generar, ¿no es cierto?, un proceso rápido de, como les decía, de derivación en casos de detectar algún problema mayor o la posibilidad de implementar en ese momento rápidamente eh, algún examen clínico para determinar la situación o de la patología o enfermedad de este médico. Por ejemplo, en una línea de producción, eh, si yo detecto un problema en el fallo en una máquina, tengo un protocolo de pare de la máquina y que exista, ¿no es cierto?, un personal que pueda dar atención para hacer un mantenimiento correctivo en ese momento para que no se pare la línea de producción. Si yo tengo, por ejemplo, en el área ambiental un derrame de petróleos, tener el contingente o los protocolos para contener ese derrame y poder mantener, por un lado, solventar el problema de rotura de la tubería y contener, ¿no es cierto?, un derrame que puede ser potencialmente peligroso. Tener esa posibilidad inmediata, ¿no es cierto?, de parar y no esperar días a que el problema se haga mayor. Incorporar, ¿no es cierto?, en la cultura de la organización esta filosofía de parar o bajar el ritmo para lograr, ¿no es cierto?, una buena calidad a la primera. Y generar procesos de mejorar la productividad a largo plazo. Por ejemplo, si no hay este proceso, esta posibilidad, nosotros vamos a generar lotes de producción con muchas fallas que van a ser una pérdida, ¿no es cierto?,
podemos numéricamente tener una producción mayor, pero en cuanto a calidad, posiblemente vamos a perder muchos lotes de producción o vamos a tener un mal servicio, es como esto que les decía de los médicos. Sí, desde el punto de vista numérico tenemos 30 atenciones diarias, sigamos 150 en 5 días y eso multipliquemos por 10 y vamos a tener un numérico importante. Pero vamos a ver que a lo mejor la calidad al paciente 25 ya es menor, ya no le pongo la misma atención y posiblemente no determino la patología. Y a largo plazo la calidad de nuestro servicio pues se va hacia abajo. En el principio 6 nos habla de las tareas estandarizadas, que son el fundamento de la mejora continua, eh, y que le demos autonomía al colaborador empleado. Esto de estandarizar es justamente lo que les decía. El estandarizar quiere decir que yo voy a poner una metodología, ¿no es cierto?, de cómo levantar los procesos, de cómo verificar el trabajo que estoy haciendo. Voy a tener instructivos, manuales y demás que le permitan, ¿no es cierto?, reproducir el proceso a cualquiera de mis colaboradores que están en esta área determinada de producción o generación del servicio. Y va a tener la autonomía, ¿no es cierto?, para poder verificar cómo se está dando este cumplimiento. Estos métodos deben ser estables, deben ser verificables, pero con la salvedad de que pueden ser mejorados en el tiempo. Generalmente estas empresas cada cierto periodo generan mejoras, recogen toda la información de los colaboradores para ver qué se puede mejorar en cada proceso, ¿sí? Y por lo tanto, siempre manteniendo esta visión de qué es lo que me pide mi cliente interno o qué es lo que me pide mi cliente externo. Eso es lo que jala el proceso, ¿no? Entonces, eh, otra cuestión importante aquí es que al estandarizar las tareas, podemos, ¿no es cierto?, generar un conocimiento acumulado que va a mejorar, ¿no es cierto?, las prácticas actuales. Es decir, ellos en esta empresa siempre ven la posibilidad, si bien es cierto que todas las tareas están estandarizadas y los procesos, pero justamente la estandarización permite mirar qué oportunidades de mejoras se pueden tener. Es decir, los colaboradores que aplican este procedimiento van viendo que, digamos, A, B, C, D, pero que en el punto B podemos hacer una mejora para que ese proceso sea más eficiente, se utilicen mejor los recursos, el producto salga con mejor calidad. Entonces, aquí viene el proceso de permitir, ¿no es cierto?, que la creatividad, ¿no es cierto?, permita mejorar los procesos. Es decir, que las personas, como habíamos visto antes, que están más cerca del proceso son las que lo entienden, las que lo manejan y que pueden crear, ¿no es cierto?, y generar muchos procesos de mejora. Y justamente esta facilidad que se les da a los colaboradores de crear y mejorar los procesos estandarizados, al final se convierten, ¿no es cierto?, en un pool o un acumulado de conocimientos para que pueden ser trasladados tanto al proceso estandarizado como a los nuevos clientes. Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, a mí les digo de lo que vi en lo que pasó en la reforma, por ejemplo, de la educación superior, el conocimiento acumulado de muchos docentes de años de servicio, por ejemplo, en las universidades públicas, ¿dónde se quedó? ¿Dónde está ese conocimiento acumulado que se podía haber trasladado a los nuevos docentes que se incorporan al proceso, ¿no? Entonces, en la filosofía de la empresa Toyota, este conocimiento acumulado sirve, ¿no es cierto?, para ser trasladados a los nuevos empleados, a los nuevos colaboradores. Y eso es muy importante. El talento humano no puede desperdiciarse en último término, o el conocimiento acumulado por este personal. Luego, en el principio 7 nos habla de un control visual, de modo que no se oculten los problemas. Entonces, primero hay que utilizar indicadores visuales sencillos, ¿no es cierto?, para que la gente pueda inmediatamente identificar, ¿no es cierto?, la condición de un estándar o el desvío de un estándar.
Es decir, no solamente, no necesitamos tener manuales muy pesados, sino tenemos que identificar. Lo que se hace, por ejemplo, en una máquina es tener muy claramente por ejemplo, si es que vamos a controlar temperatura, muy claramente mirar, ¿no es cierto? Poder mirar cómo está siguiendo el proceso a través de una pantalla, ver cómo está evolucionando la temperatura del proceso, muy claramente. En el caso del mantenimiento, ver claramente cómo se está desarrollando, ¿no es cierto?, cómo se está haciendo la limpieza de una máquina que pueda ser controlada visualmente y directamente por el empleado. Ellos dicen que hay que evitar el uso de las pantallas de ordenador si se traslada eh, el foco o la atención, ¿no es cierto?, del trabajador de su sitio de trabajo. Es decir, si es que el trabajador sale, es decir, tiene que hacerse un control visual directo sobre la máquina, directo sobre el proceso, directo sobre el producto. Eh, Hay que diseñar sistemas visuales, como les decía, sencillos, donde la gente pueda seguir el proceso. Y aquí se utilizan mucho los diagramas de flujo muy sencillos, eh, porque muchas veces cuando se está haciendo un proceso en una línea de producción, que además es muy rápida, no se puede pues estar leyendo un manual de 5 páginas, ¿no? Entonces necesitamos dar las instrucciones de trabajo de una manera sencilla y muy visual. Tome la herramienta tal, haga esto, haga esto, haga esto. Muy claramente, y muchas veces lo mejor es utilizar diagramas de flujo que estén muy claramente establecidos con colores que puedan ser muy claramente más bien identificables por los colaboradores. Como les decía, reduzca los informes a una hoja de papel siempre que sea posible, incluso para las decisiones financieras importantes. Es decir, es preferible presentar en una sola hoja, es decir, una foto de lo que está pasando en ese momento, no informes que no nos puedan ayudar, o sea, informes que nadie los va a leer, sino informes claves. En el principio 8 nos habla sobre usar tecnología fiable y absolutamente probable para que se dé servicio a la gente y a los procesos. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, no se niega que se introduzca nueva tecnología, pero ellos dicen que para que el proceso no pierda su calidad y no se detenga, pues tiene que haber una comprobación de las tecnologías. Eh, Porque de lo contrario podemos, y eso pasa, yo lo he visto aquí en empresas del Ecuador que a veces dicen, bueno, vamos a comprar una nueva máquina, no sé, puede ser una caldera o una máquina remachadora, pero no la probamos, ¿no? No sabemos cómo va a funcionar en nuestra línea de producción y el proceso se para porque no podemos poner en marcha la máquina. Entonces, si bien es cierto, las nuevas tecnologías deben ingresar, como ellos dicen, no se niega eso, pero tiene que verificarse, llevarse a cargo pruebas muy claras y específicas, ¿no es cierto?, sobre el comportamiento de esta tecnología y cómo se va a adaptar y cómo se puede introducir. Es lo que yo les decía. Muchas veces lo que se hace aquí dicen, los nuevos sistemas informáticos, las apps, pero si no, nosotros no probamos ese sistema con el usuario, cómo va a funcionar, si no hacemos todas estas pruebas, si no es fiable, pues al final se termina cayendo y dejamos de dar el servicio o dejamos parada la línea de producción durante a veces días, bueno, fuera horas, a veces días, ¿no? Por lo tanto, no podemos poner en peligro el flujo de producción. Ellos dicen, bueno, tenemos que rehacer o modificar las tecnologías, ¿no es cierto?, que entren en conflicto con la cultura o que puedan perturbar la estabilidad o fiabilidad y previsibilidad del proceso. Entonces, hay que adaptar, o sea, no se puede coger y comprar una tecnología y meterla totalmente. Primero hay que estudiarla. O sea, yo sugiero, ¿no?, que siempre se haga un estudio previo detallado de qué tipo de tecnologías queremos implementar, ¿no? A veces solamente vemos y dicen, qué chévere, es moderna, pero
¿qué va a pasar, no? Por ejemplo, yo conozco el caso de una empresa, de algunas empresas, por ejemplo, del sector de elaboración de pinturas, que decidieron cambiar sus procesos, pero comprando uno u otro reactor o un equipo determinado, pero que al final eh, tienen que reestructurar todo el proceso de producción porque este equipo, que posiblemente es más eficiente, no me va a dar la calidad de las pinturas que yo ya tenía o que la línea de producción para la cual yo estaba diseñada mi proceso, este equipo pues no me va a rendir de la misma manera y vamos a tener que incurrir en mayores gastos para cambiar. Entonces, siempre tenemos que buscar tecnología aprobada y para poder introducir, hacer todo un proceso de rediseño de la línea de producción para poder servicio, para poder incorporar nueva tecnología. Y como les decía, sin embargo, no se puede negar que la gente busque soluciones tecnológicas que sean adecuadas para el proceso, pero obviamente con un estudio previo, realizando experimentación y pruebas en campo que realmente permitan verificar qué tan factible y viable es introducir estas nuevas tecnologías. Bien, ya en la sección 3, como parte de un grupo de principios, se habla de añadir, ¿no es cierto?, valor a la organización mediante el desarrollo de su personal y de los socios, es decir, de los socios que son los proveedores y también pueden ser los clientes. Entonces, haga crecer líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la enseñen a otros. El modelo Toyota funciona por un proceso de que la gente quiere aprender y enseñar. Ese es el sentido de que ellos incorporan en sus procesos. Entonces, estos líderes tienen que ser, eh, estos líderes internos, ¿no? Tienen que buscar y vivir la filosofía de la empresa, tienen que estar convencidos, ¿no? Lamentablemente, en países como los nuestros, en el Ecuador, donde hay escasas posibilidades de desarrollo profesional o muy escasos puestos de trabajo, a veces la gente entra o se vincula a las organizaciones por el mero hecho de tener un ingreso y no necesariamente porque quieran desarrollarse, ¿no? En ese lugar de trabajo. Entonces, eso limita mucho el proceso de construcción de la calidad y de formación de líderes internos, porque no sienten y viven y vibran en la misma frecuencia que la organización. Entonces, hay que buscar gente que esté en la posibilidad de incorporarse y vivir esa filosofía, que entregar su vida por cumplir las metas, ¿no es cierto?, de la organización a la que se vincula. Que no se vea el trabajo de un líder como simplemente el de ejecutar tareas o gestionar bien a la gente, ¿no? Los líderes deben ser vistos como ejemplos a seguir, eh, porque mantienen una filosofía, una ética profesional, o sea, una persona que no tiene valores y que solamente se le da, y eso pasa muchas veces en las instituciones donde se nombran autoridades o se eligen gerentes o presidentes ejecutivos, eh, pero que no representan esa filosofía de la empresa, muy difícilmente van a guiar los procesos. Entonces, tienen que ser personas que realmente destaquen y puedan guiar a las personas. No es, aquí hay que tener mucho en cuenta que el líder no es necesariamente la persona que tiene autoridad, pero sí esa persona que tiene la autoridad de una organización pública o privada puede convertirse en líder si tiene la capacidad de guiar a las personas dentro de la filosofía y las metas y políticas de la organización, más que nada con el ejemplo. Eso es lo más importante. Y con el diálogo y con una capacidad de llegar a las personas. Este líder debe comprender, ¿no es cierto?, el trabajo diario con detalle eh, para que pueda ser el mejor maestro de la filosofía de su empresa. Es decir, si un líder no conoce la filosofía de su empresa, no la vive, no la siente, no la puede exteriorizar y convencer a sus colaboradores, pues va a ser muy difícil que se implementen las mejoras. En el principio 10 dice que ellos buscan desarrollar personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de su empresa. Como ven, está muy centrado en el personal.
Primero hay que crear una cultura estable y fuerte de valores y creencias, es decir, que la gente se ponga la camiseta de su organización, que no solamente entre ahí por ganar un sueldo, por un trabajo, o sea, que es válido, está bien, pero si lo haces porque ama lo que va a hacer, porque ama esa institución, porque se siente identificado con sus valores. Forma individuos y equipos excepcionales, es decir, o sea, yo creo que la gente es capaz de muchas cosas, o sea, puede desarrollarse al máximo si le damos la oportunidad, si no le coartamos sus capacidades. Aquí entra el equipo de talento humano, ¿no? Aquí en la calidad también están el equipo o los departamentos de selección de talento humano que deben ser personas también que sientan y comprendan la filosofía de la institución y que no seleccionen personal por lo que llamamos aquí en el Ecuador amiguismo o por intereses de otro tipo, sino que por intereses institucionales, más bien, por valores institucionales, por desarrollar institucionalmente, ¿no es cierto?, a nuestra organización. Eso es bien importante. Entonces, lo que se busca es gente que trabaje duro y que ponga sus capacidades a la máxima expresión para mejorar los procesos de la organización. Además, hay que hacer un esfuerzo continuo por enseñar a los individuos a trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y lograr los objetivos comunes. O sea, el individualismo pues no lleva a ninguna parte y esto debe ser una filosofía de trabajo, que la gente sienta que puede confiar en su equipo de trabajo, puede tener la capacidad de delegar. Otro problema que generalmente hay en las organizaciones ecuatorianas es que todo se controla en una sola, o lo controla una sola persona o trata de acaparar una sola persona y no hay un proceso de delegación y de confianza en nuestros colaboradores. Pero la confianza tiene que ser bajo unos lineamientos y un compromiso de los colaboradores de cumplir, ¿no? O sea, tampoco es que entregarles tareas y que no se cumplan, eso tampoco es eficiencia ni calidad. También los equipos tienen que ser multifuncionales para trabajar con calidad y con productividad y fomentar un trabajo para ir resolviendo, ¿no es cierto?, los problemas técnicos difíciles. Hoy todos los equipos en todas las áreas tienen que ser multidisciplinarios. Debemos apoyarnos en los talentos y en la instrucción formal y en la experiencia profesional de nuestros colaboradores en distintas áreas que sean pertinentes para el proceso y para resolver los problemas. Entonces, cuando tenemos y le otorgamos autonomía, ¿no es cierto?, a estos equipos, pues se puede obtener, ¿no es cierto?, que nuestros colaboradores están en la capacidad de usar las herramientas para la mejora de los procesos en la empresa. Y eso es muy, muy importante. Bien, en el principio 11 hablamos ya del respeto a su red extendida de socios y proveedores, desafiando a ellos a que ayudándolos a mejorar. Eso también es importante. A veces no se hace nada, ¿no? Recibo el producto, la materia prima o un servicio previo, cualquiera, y no importa, ¿no? Con tal de cumplir. No. O sea, tenemos que desafiar a nuestros proveedores internos y externos y a nuestros clientes que nos desafíen para mejorar. O sea, no podemos dejar pasar que un proveedor, por ejemplo, nos dé una materia prima sin calidad, a destiempo y demás. Tenemos que forzar a que ellos también trabajen con estándares de calidad. Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, mantener nuestra calidad y también mejorarla. Tener respeto por los socios y proveedores, tratándoles como una extensión de la empresa, es decir, tenemos que tratar a todos nuestros socios de una manera atenta, de una manera que sean valorados. No podemos maltratarlos. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en el sector público y también en el privado, donde, por ejemplo, a nuestros proveedores no les pagamos a tiempo, eh, les tratamos muy mal, eh, les damos con un portazo en la nariz, no les recibimos, no les
eh, no les indicamos realmente lo que necesitamos, entonces no hay un trato cordial, ¿no? Entonces tenemos que tratarles como, y mira, es un principio básico, como nos gustaría que nos traten a nosotros y como trataríamos a un familiar o a un colaborador propio de nuestra organización. Como les decía, hay que desafiar a nuestros, ellos dicen a los socios externos, ¿no es cierto?, para que crezcan, se desarrollen. Em, el, el valorarlos, ¿no es cierto?, es muy importante para que ellos también cumplan con sus objetivos y nos den cada vez productos de mayor calidad. Ya en la sección cuarta, sobre la resolución continua de los problemas fundamentales, eh, se impulsa al aprendizaje organizativo. En el principio 12 nos dicen claramente eh, que hay que ver por sí mismo para comprender a fondo la situación, ¿no es cierto? Entonces, justamente el asunto es que la alta dirección, los líderes, tienen que enfocarse a entender y resolver los problemas. O sea, no pueden desentenderse o simplemente delegarlo. Sí, hay que delegar para detectarlo, para buscar las mejores soluciones, pero yo tengo que comprometerme con eso, ¿no? Entonces, tienen que ir a la fuente del problema, tienen que buscar las soluciones, tienen que conversar con sus colaboradores, ¿no es cierto? Y, y a partir de esa experiencia y del diálogo con los colaboradores, buscar las soluciones, ¿sí? Como dicen aquí, mire, piense y hable basándose en datos verificados personalmente. O sea, no puedo llevarme por los chismes. Y eso también es otro problema en algunas organizaciones, no solo del Ecuador, parece que en Latinoamérica también y en algunas otras partes. Nos dejamos llevar por el que dirán y no verificamos la información. No nos empapamos de datos verificables para saber si lo que me están diciendo es real o no. Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos que eh, ir a la fuente del problema, conocer, hablar con los colaboradores y entender qué es lo que está pasando y buscar las mejores soluciones junto a ellos. Ellos hablan que incluso la alta dirección y los ejecutivos deben ir y ver las cosas por sí mismos, ¿sí? Y entender lo que está pasando para que para tener una comprensión un poco más profunda de la situación, ¿no es cierto? Y no superficial. En el principio 13 nos dicen que se deben tomar decisiones por consenso, lentamente, considerando mm, concienzudamente en todas las opciones, implementándolas rápidamente. Es decir, debemos darnos el tiempo para analizar los problemas. Bueno, a veces lo que pasa es que un poco, bueno, digamos, la cultura que es lo ecuatoriana, que es la que yo conozco en las empresas o instituciones, es que a veces estamos esperando que salgan los problemas, más bien que exploten los problemas o los efectos de los problemas, pero no nos vamos a estudiarlos a profundidad. Entonces, cuando tenemos que cumplir con la auditoría, dicen, a ver, la auditoría va a ser en el mes de marzo. Y deberíamos, y ya eso nos anticipan con 6 meses, deberíamos prepararnos, verificar, hacer los procesos de mejora, revisar la información, que todo esté en orden. Comenzamos a hacer el proceso a último minuto, o sea, a un mes, a unas semanas, y no tenemos este tiempo, ¿no es cierto?, de tomar las decisiones por consenso, lentamente, de analizar bien los problemas y resolverlos de la mejor manera. Entonces, tenemos que darnos ese tiempo. Dice además que debemos, no solo debemos elegir una única dirección para ir por un solo camino, ¿no es cierto? Considerando muchas contextualizaciones o muchas opciones de mejora o alternativas de solución. Eh, Cuando hemos elegido una, tenemos que seguir rápidamente por ese camino, ¿no es cierto?, para poder llegar a la solución y también ver si es verificable y puede hacerse. Ellos dicen que hay que usar un principio que se llama el NEMA WASHI, que es un proceso, ¿no es cierto?, para debatir los problemas y soluciones potenciales con todos los afectados y recoger ideas, llegar a acuerdos, etcétera. Es un camino por consenso, lleva tiempo,
pero ayuda a buscar ampliar la búsqueda de soluciones y se pueden tomar decisiones en un escenario, ¿no es cierto?, eh, un poco más trabajado. Entonces, aquí viene lo que decíamos que debemos conversar con las personas que están o que son los responsables del proceso, que están más cercanos al proceso, que ellos nos van a dar una idea de qué está pasando. Pongamos un ejemplo, digamos que eh, hay muchas quejas en la atención, por ejemplo, en un banco, ¿no? Que son muy lentos y demás. Entonces, el gerente tiene que tomar una decisión. Entonces, él puede hacer dos cosas. Simple. La una es decir, tienen que hacer más rápido, decir, más de 10 minutos no pueden atender a una persona. Pero si él fuera a conversar con los cajeros del banco, es decir, los que están cara a cara con el cliente, van a ver a lo mejor que hay algunos problemas. A lo mejor el sistema es muy lento, ellos no están capacitados, no están bien entendidos en el uso del servicio. Posiblemente tener una ventanilla para atender a clientes con distintos problemas ralentiza, ¿no es cierto?, el proceso, es decir, una cosa es hacer un depósito o la otra es hacer un retiro de una cantidad muy alta de dinero. Entonces, eso va a tener un tiempo muy diferente entre hacer un depósito o un retiro, o en actualizar una cartilla de la cuenta de ahorros o, o la cuenta corriente. Entonces, la única manera de entender es que el líder o a las personas encargadas de los procesos, la administración, se acerque a ver qué pasa. Posiblemente también hay un problema intergeneracional, o sea, yo me demoro más porque yo tengo en la fila personas con distintas edades, también con distintas instrucción formal, o sea, una persona que sabe solamente leer y escribir va a tener más dificultad en llenar la papeleta, en entender lo que le estoy diciendo, a diferencia de una persona con un mayor nivel de instrucción o una persona de la tercera edad con o sin instrucción. Entonces tenemos que ir al problema y entenderlo de mejor manera. En el principio 14 nos habla de convertirse en una organización que aprenda mediante la reflexión constante, que es el término japonés, el Hanset, y la mejora continua a través del Kaizen. Entonces, cuando ya se tienen establecidos los procesos, hay que usar herramientas de mejora continua para determinar la causa raíz de los problemas o ineficiencias y aplicar contramedidas efectivas, es lo que estoy diciendo. O sea, debo entender el proceso, luego debo ver los puntos críticos y luego tengo que ver la raíz del problema, que puede ser una máquina, que puede ser la falta de capacitación del empleado, que puede ser la complejidad de mis clientes. Bueno, pueden ser muchos. Diseñar procesos que no requieran casi inventarios, es decir, que sean procesos muy ágiles y donde no tenga stocks, ni de materias primas ni de productos, y cuando yo encuentre los despilfarros, yo pueda tener empleados que usen un proceso de mejora continua para eliminarlos. Además, hay que proteger la base del conocimiento organizativo desarrollado. Tenemos por el personal estable, con promociones lentas y sistemas de sucesión muy cuidadosos. Es decir, los que les decía, ¿no? A veces se necesitan hacer cambios intergeneracionales o tenemos que ir incorporando personal, pero tenemos que hacer un proceso, ¿no es cierto?, lento, pausado y bien pensado de cómo vamos a ir incorporando el personal más adecuado que tiene que estar capacitado, pero aquí, en esta empresa Toyota, lo que se busca centralmente es que existe un proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza-aprendizaje entre los distintos colaboradores, es decir, los más antiguos se convierten en capacitadores de los más nuevos. Esto es muy importante. Debe haber una escuela interna en las organizaciones que permita la transmisión de conocimiento. Se debe usar esta herramienta que les decía, el Hansei, que es la reflexión, ¿no es cierto?, en los hitos claves y después que finalice un proyecto, a fin de identificar, ¿no es cierto?, los puntos débiles. Es decir, siempre debe haber un proceso de autorreflexión y de valoración de nuestros procesos. Hay muchas organizaciones, se puede usar el FODA, ¿no?
que es una de las herramientas más utilizadas eh, para verificar cómo estamos, ¿no es cierto?, nosotros haciendo el proceso. Bien, me regreso un minuto. A ver. eh, Hay que aprender mediante la estandarización eh, de las mejores prácticas. Es decir, cuando yo encuentro mejores prácticas en mi proceso productivo, hay que proceder a estandarizarlas para que todo nueva, ¿no es cierto? Todo vuelva a fluir en un nuevo proyecto de mejora. Entonces, esa es un poco la metodología que debemos seguir para obtener esta, como les decía, esta calidad y estos procesos de mejora continua. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, habíamos visto el principio 14. Vamos a pasar ahora a conversar un poco sobre algunas claves del talento Toyota, del talento humano en esta empresa, que me pareció cuando leí este libro muy interesante poderlo compartir con las personas que quieren incorporar procesos de calidad en sus organizaciones. Ellos dicen que si la gente es la respuesta para la calidad, entonces tenemos que seleccionar gente de calidad, ¿no es cierto?, para poder mejorar. Entonces, ¿cuál es el enfoque, ¿no?, que ellos tienen en su empresa? Primero, ellos parten de un poco del análisis de que si los trabajadores japoneses se volvieron más dedicados o son o trabajadores inclusive, ¿no es cierto?, más talentosos por una cuestión de diferencia cultural. Ellos dicen no. Más bien lo que existe como país y como empresa Toyota es que hay un esfuerzo concertado, pensado, direccionado, organizado y sistemático de desarrollar la fuerza laboral japonesa al nivel más alto posible. Entonces, ahí, dentro del éxito que tiene la empresa Toyota, es que se tiene, ¿no es cierto?, o se busca contratar a los mejores trabajadores. Y no en un sentido de solo la instrucción formal que puedan tener, sino en la capacidad, la creatividad y la entrega que pueden poner a lo que se hace en la empresa. Ya lo vamos a ver. Entonces, ellos cuentan un poco su historia y dicen que cuando Toyota Japón inicia sus operaciones, estaba ubicado en las áreas rurales del país, donde había trabajadores o más bien agricultores muy pobres, que eran la fuerza laboral que se fue incorporando a la empresa durante los primeros años. Pero, ¿qué es lo que se destacaban estos agricultores, verdad? Estamos hablando de pasar de la agricultura a trabajar en una empresa de ensamblaje de vehículos. Era que estos trabajadores tenían una sólida ética de trabajo, es decir, gente que trabajaba muy duro, trabajaban en el campo, entonces estaban familiarizados con el trabajo muy duro y tenían la motivación para aprender y trabajar. Y luego, en el proceso, aprender, trabajar y enseñar. Es decir, en la Toyota se busca que los trabajadores se conviertan en instructores que capacitan al nuevo personal y en un proceso luego este personal que al principio estaba aprendiendo, que eran los estudiantes, se conviertan luego en profesores y ese es un proceso de mejora continua, es decir, que se transmite el conocimiento acumulado en la empresa. Luego ellos dicen, bueno, entonces, si queremos hacer procesos excepcionales, tenemos que desarrollar a la gente para garantizar la prosperidad de esta empresa, ¿no? Entonces, ellos buscan desarrollar gente altamente capaz, que debe ser un deseo continuo, ¿no? O sea, el desarrollo de la gente tiene que ser un deseo continuo, un deseo genuino de la alta dirección y de los directivos de la empresa, no solo un requisito más o solo una declaración de principios que está muy bonita y escrita en la pared, pero no se hace nada. Y no se le permite al personal desarrollarse y crecer dentro de la organización. Entonces, no es suficiente, ¿no es cierto?, afirmar el deseo o declarar, ¿no es cierto?, en la visión o en un estandarte puesto en la puerta, dicen ellos, de que se va
a generar este proceso de capacitación al personal de la organización. Tiene que cumplirse. Debe ser un interés genuino, como les decía, y el motivo puede estar atado directamente, ¿no es cierto? No debe estar más bien atado a un motivo oculto como la recompensa financiera a corto plazo. Es decir, no debemos utilizar el chantaje, ¿no? Y eso digo que a veces sí pasa en las organizaciones. Dicen, a ver, yo estudio porque me van a pagar más. No solo esa debe ser la motivación. La motivación debe ser porque yo quiero crecer personalmente también, porque sé que puedo dar más para esta organización, no solo por mejorar en el escalafón, porque ahí sí, pues estudio cualquier cosa. No hay una línea que apunte a fortalecer la filosofía, la tradición y los procesos de la organización. Em, Se puede, ¿no es cierto?, estar verdaderamente comprometido, tener pasión en desarrollar la fuerza laboral con las mejores habilidades, ¿no es cierto? Y saber cómo hacerlo para existe una ganancia financiera, ¿no es cierto?, que va a redituar tanto a la empresa como a a las mismas personas. Entonces, debe haber una conjunción en esto, pero no debe haber este tema del chantaje económico o de que sea solo la única motivación para que el personal se capacite. Entonces, Toyota trabaja duro para desarrollar gente excepcional y por lo tanto es fundamental el desarrollo de su gente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Desarrollar las masas capaces requiere un plan, dicen ellos. Entonces requiere tiempo y paciencia, es decir, debe haber, ¿no es cierto?, procesos bien concertados, bien pensados de cómo todas las personas deben ir desarrollando tanto sus habilidades y adquiriendo destrezas para su trabajo. Se necesita, como les decía, paciencia y buena disposición, ¿no es cierto?, para perseverar en la capacitación, ¿no es cierto?, y en este proceso de desarrollar estas masas de colaboradores capaces y lidiar con todas las particularidades y desafíos que tienen cada uno de los individuos de nuestras organizaciones. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, poder capacitar a personal muy diverso, muy creativo, con distintas habilidades, con distintas posibilidades, o sea, es muy difícil, ¿no? O sea, no es que se quiere estandarizarles, a que piensen igual o no, pero cómo potencio estas diversidades, estas aportaciones, estas habilidades, estas creatividades. O sea, ese es el punto, del meollo del asunto, ¿no? Toyota, lo que busca, ¿no es cierto?, que le gusta es empezar con gente, dicen ellos, buena y que posea capacidad para convertirse en empleados excepcionales. Es decir, ellos eh, no es que buscan, ¿no es cierto?, solamente ven la instrucción formal, por ponerlo así. Ven que ese ingeniero, ese técnico, ese abogado, esa persona, ese psicólogo industrial o todas las personas que van a entrar a trabajar, quieran convertirse en empleados excepcionales, es decir, estén dispuestos a estudiar, a capacitarse, a seguir desarrollando sus talentos. Es decir, no busca personas que quieran quedarse en el mismo puesto, que quieran quedarse ahí, o sea, estáticas en su vida personal, profesional y como parte de la organización. Entonces ellos seleccionan la gente que debe tener la capacidad y el deseo de aprender. Esos son los únicos absolutos que sí se ponen en el tema de selección de personal. Es decir, capacidad y deseo de aprender. Estas personas son cuidadosamente seleccionadas, ¿no es cierto?, como parte de una base potencial, ¿no es cierto? Y eh, se busca que encajen, ¿no es cierto?, con el trabajo y con la cultura de la empresa. Es decir, se utilizan distintas herramientas para seleccionar el personal más adecuado que se enganche perfectamente en la empresa y en la filosofía de la empresa, que es la filosofía de aprender, enseñar y capacitarse al más alto nivel.
También ellos dicen que se debe tener cierta capacidad general para la solución de problemas, es otra de las capacidades que deben tener es su talento humano y estar dispuestas a trabajar como parte de un equipo, trabajo en equipo, personas que se desarrollan capacidades específicas. Estas personas van a desarrollar estas capacidades específicas ya cuando son parte de la empresa. Bueno, Toyota tiene expectativas, ¿no es cierto?, que van a moldear a cada individuo y cada organización tiene sus propias expectativas, es decir, capacidad de moldear a las personas en el sentido de que se permeen y que sean parte de esta filosofía de los objetivos y la política de calidad, la política ambiental, la política organizacional propia, la cultura de la organización para poder cumplir con los requisitos y los estándares de la organización, ¿no? Debe haber un principio de reciprocidad, es decir, que es el propósito que conlleva que los empleados que estén satisfechos son los más capaces de desempeñarse en formas excepcionales. Es decir, yo le doy como empresa todo el ambiente laboral adecuado, ellos van a producir de la mejor manera y eso va a dar resultados excepcionales a la empresa. Tengo empleados excepcionales que se sienten satisfechos con su desarrollo profesional, personal y dentro de la organización y como parte de la organización, y eso eh, va a hacer que se desempeñen de formas excepcionales, van a amar lo que hacen. Y entonces ellos dicen, no supongamos que esto es una cuestión altruista por parte de Toyota, no. Lo que nosotros hacemos es que en el marco de la reciprocidad, al darles todo como parte de la organización, vamos a esperar réditos y vamos a esperar que ellos se comprometan con la organización y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que se permita o se desarrollen tanto los empleados y ellos al final van a proporcionar actividades muy interesantes que van a beneficiar, ¿no es cierto?, a la empresa como tal. Es decir, los beneficios que yo le doy a mis colaboradores van, al final de cuentas, a verse retribuidos en los beneficios que como empresa se genera, como empresa al final obtiene. Bien, también este sistema de producción Toyota existe alta capacidad trabaja continuamente en mejorar los métodos de capacitación. Hay que considerarnos, si nosotros consideramos que las implicaciones que tienen la capacitación en un proceso de producción o de generación de un servicio, vamos a entender esto con claridad, dicen ellos, ¿no? Entonces, eh, hay una interconexión entre todos los procesos de producción. Por lo tanto, sí, en uno de los procesos de capacitación, ¿no es cierto?, dentro de la línea de producción, hay que capacitar a la gente sin que el proceso se detenga. Entonces, porque no es que yo digo, a ver, todo el mundo se va, hoy no trabajamos y todo el mundo se va a capacitar. No, los procesos tienen que seguir. ¿Cómo hago yo, no? Entonces, para capacitar al más alto nivel a nuestros colaboradores sin ralentizar el proceso de producción, ¿no? Dentro de la planta y eso al final va a también influir en los proveedores y en los clientes. Entonces, ellos lo que hacen y el método que vamos a ver que utilizan es el de la instrucción de trabajo, es decir, que se va capacitando en la teoría con esta instrucción de trabajo muy sistematizada, estandarizada, y ellos van adquiriendo las destrezas en la práctica. Entonces, este es el sistema que ustedes pueden ver aquí en este gráfico, que cómo es, ¿no? Cómo ellos, es un círculo, ¿no? Ellos siempre trabajan de manera circular. Entonces dicen, primero hay que sustentar y mejorar continuamente. Eso es el primer eslabón de la cadena. Luego se crea un sistema exigente. Entonces la gente está exigida a producir mejor y al más alto nivel. Y por lo tanto, esta exigencia requiere de una alta capacidad. Es decir, tenemos que capacitarles. Y al final, este requerimiento de alta capacitación desarrolla a las personas altamente talentosas. Es decir, es un círculo que les va buscando mejorar sus procesos, ¿no? De capacitación, de desarrollo de sus talentos. Entonces,
Pero si tenemos una organización que no me pide nada, más que ir, timbrar, sentarme, hacer lo que puedo, si es que puedo y si es que avanzo y luego voy, salgo y timbro y me voy a la casa. Y nadie me exige, ni mi cliente interno, ni mi cliente externo, ni mis líderes me exigen, ¿no es cierto?, mejores estándares, pues no, estoy desperdiciando el talento humano, o sea, no tiene sentido. En esta empresa lo que buscan es justamente en toda la línea de producción se necesita gente altamente capacitada, gente que tenga capacidad de resolver problemas, gente que conozca las normativas, gente que conozca los estándares. Entonces, como les decía, la capacitación es estandarizada para satisfacer demandas o necesidades globales. ¿Por qué? Porque esta empresa es una empresa transnacional. Entonces, sí, hay diversidad, las ensambladoras en distintas partes del mundo tienen que atender a las demandas o a la idiosincrasia, la cultura, sí, de donde están ubicadas, pero ellos tienen cierta estandarización para todos sus colaboradores a nivel mundial. Y por lo tanto, esta capacitación estandarizada les sirve perfectamente. Entonces, ellos tienen una naturaleza central, ¿no es cierto?, en la capacitación de sus personas y tiene que estar balanceado, ¿no?, con las necesidades y con la forma de hacer las cosas en un determinado país, con la legislación de ese país, pero siempre buscando desarrollar y capacitar a su personal para mantener el mismo estándar de calidad en todas sus plantas de ensambladores. Entonces, lo que ellos han hecho es documentar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa cuando ellos dicen, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros estandarizamos el sistema de capacitación y vemos cuál es el resultado? Entonces, ellos lo que han visto es que el tiempo, ¿no es cierto?, la reducción del tiempo en la capacitación es el resultado, ¿no es cierto?, de este proceso riguroso y estandarizado de capacitación. Entonces, ellos pueden darse el lujo de contratar personas y con este sistema capacitarlos rápidamente y con los mejores estándares de calidad para que la gente entre a trabajar en el menor tiempo posible. Y entonces es, como les decía, el método básico de la instrucción de trabajo. Es un método muy sencillo donde se le da instrucciones muy claras, muy precisas al colaborador para que en su área de trabajo pueda aplicar de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Entonces, este método se centra, ¿no es cierto?, en enseñar aspectos críticos del trabajo y que ayudar al estudiante se desarrolle con una alta capacidad. La habilidad se desarrolla con la práctica y estos fundamentos que están estandarizados, que se imparten en el centro de producción, se utilizan para completar el método de instrucción del trabajo. Es decir, hay una capacitación dual, ¿no es cierto?, que es interesante, ¿no? Por un lado están estos fundamentos estandarizados, tienen un se llevan al centro de producción, que es la parte práctica, y ahí se combinan las dos cosas para tener un método, ¿no es cierto?, de alto nivel de capacitación y muy rápido. Teoría y práctica juntos. En el modelo del sistema humano Toyota, tenemos que la capacitación y el desarrollo de los miembros de un equipo, o sea, todos los empleados, son parte de un sistema humano más amplio, es decir, no solo están los empleados de línea de producción, sino también están los empleados, como les decía, por ejemplo, del, em, de los que reclutan. Es decir, las personas que están en el área de talento humano también tienen esta habilidad, ¿no es cierto?, de reclutar gente que esté en la línea de la filosofía de la empresa, poder detectar esos talentos en los eh, aspirantes a trabajar en la empresa. Esto es importante, ¿no? A veces en los departamentos de talento humano, vuelvo y repito, ¿no? En vez de buscar el mejor personal que se adapte a la filosofía, a los principios, a la tradición de calidad de mi organización, pues yo traigo gente que es mi amiga, que no cumple los requisitos, pero bueno, o sea, es mi amigo o mi amiga y yo quiero darle el trabajo. O un jefe dice, no, a esta persona no importa si no cumple los requisitos o tiene los talentos a desarrollarse, las habilidades que pueden servir para mejorar mi proceso. Entonces,
También se desarrollan las habilidades en un sistema más amplio, un sistema de talento humano más amplio, que es también la gente que recluta. Entonces, las personas mejoran continuamente sus procesos con los cuales fueron capacitados originalmente, porque tienen esa posibilidad, porque también se les incorpora en su capacitación la filosofía de la mejora continua. Bien, entonces existen en muchos procesos organizacionales y de liderazgo también para apoyar, ¿no es cierto? Y garantizar que todos los que están asociados en el equipo sean capaces y comprometidos en todos los niveles, ¿no? También hay capacitaciones a nivel de liderazgo, resolución de problemas, o sea, es todo un conjunto de capacitaciones para esto. Entonces aquí tenemos un poco el sistema, ¿no es cierto? Del proceso organizacional, como vemos, tenemos los aportes, ¿no? Para poder deseleccionar el talento humano están la filosofía, valores, los principios del sistema de producción, identificar las competencias claves, los recursos humanos elegibles, ¿no? Los que pueden entrar en esa filosofía. Luego está el flujo de valor de la gente, que es este. Entonces, primero tenemos todo un proceso de apoyo organizacional. Entonces, tenemos el empleo estable, administración recursos humanos. Miren, esto es importante, ¿no? O sea, mantener el personal clave y que se mantenga, ¿no? Otra falla que hay, que yo veo, por ejemplo, en el sector público, que eh, hay mucho flujo de gente, pero en el sentido de que entran y salen y gente que ya está capacitada es despedida porque no tiene estabilidad laboral y entra otra gente recién aprende, pero no hay buenos procesos de capacitación, entonces se pierde calidad en el proceso o se ralentizan los procesos. Bueno, es terrible, ¿no? Cómo manejamos este tema. Y aquí vemos que se atrae gente, ¿no es cierto? Un reclutamiento, selección y una eh, orientación inicial, ¿no? Para tener una idea de que es capaces de ser entrenados. Entonces, eso es lo primero que se busca. Luego, bueno, igual tenemos políticas y prácticas de los recursos humanos justas y consistentes, es decir, que no se puede cambiar la política de un día a otro, porque bueno, hoy como van a venir mis amigos, entonces cambio la política para poderles hacer que ingresen y a otros les cargo las tintas, ¿no? Para que no ingresen. No, ahí debe haber una política de recursos humanos justa y consistente. Y un reconocimiento y acciones correctivas en este sentido. Y ahí, bueno, es bien el tema de desarrollar, ¿no? Capacitar, entrenar en el trabajo, roles de desarrollo, etcétera. Es decir, la parte de la capacidad. Luego viene el comprometer, seguir modelos, mejorar modelos, renovar, resolver problemas, identificarse con el equipo, que eso ya está en la competencia de mejoras. Luego tenemos también que como parte de los procesos de apoyo organizacional, tenemos políticas de utilización, ¿no? El Hoshin Karun, que es otra metodología japonesa, donde ya está el tema ya del contrato y del plan, ¿no es cierto?, de práctica, mejora, y entonces aquí ya tenemos toda la mejora continua. Entonces, compartir el éxito, desarrollo de la carrera del personal que se ha incorporado, enfoque de comunicación, aquí ya viene la familia, identificación con la empresa, y ya viene ya un compromiso, ¿no? Y dentro del área de la gente apoyando los procesos de liderazgo del servicio está el trabajo en equipo, lugar de trabajo limpio y seguro, estos son fundamentales, comunicación de doble vía, el liderazgo a la manera Toyota, ¿no? Con toda esta filosofía que ya lo hemos visto. Producción, cultura y calidad, eh, gente produciendo con alta calidad, a bajo costo y con productos a tiempo, ¿no? Con toda esta línea del pool y del using time. Y el propósito al final es tener una ventaja competitiva y una prosperidad mutua de largo plazo. Justo esto de la reciprocidad. Tú mejoras, te doy todo lo mejor como empresa y tú en reciprocidad, que te sientes afín con mi filosofía, con la filosofía de la organización, das todo de sí y crecemos mutuamente. Esa es la filosofía que ellos manejan. Bien, entonces, como vemos este flujo que hemos considerado, entonces
el flujo de valor del talento humano empieza con atraer los empleados potenciales, seleccionar los más adecuados, orientarlos a la manera Toyota. Ellos les llaman el modo Toyota, ¿no? Toyota Way. Familiarizarnos con los roles de trabajo y proporcionarles capacitación para desarrollarles entrenamiento en el trabajo. Entonces, aquí viene el método de instrucción del trabajo, que es propio de Toyota. Cada organización puede introducir su propio método. Conforme se desarrolla la maestría, le llaman ellos en el trabajo, la tarea es alentar a los individuos que tengan la iniciativa individual y de equipo. Es decir, que no pueden trabajar alejados de eso, buscar la simplicidad del trabajo y asegurar asegurar un supervisor competente. Miren, esto de la simplicidad del trabajo es interesante, ¿no? Ustedes deben pensar que una empresa como Toyota, gigante, transnacional, tiene unos manuales de calidad así gigantes. Más bien no. Estas empresas exitosas tienen manuales de calidad muy claros, precisos y concisos. Es decir, en calidad tenemos un término, ¿no? Que no hay, el peor manual de procesos es el que nunca se lee, es decir, el que es un manual de 200 páginas, inentendible, que nadie lo usa. Los manuales de calidad, el manual de procesos, que también antes se conocía como manual de procesos, eh, los procedimientos documentarios tienen que ser los más sencillos posibles, que todo mundo pueda entenderlos, que todo mundo pueda usarlos, sentirlos y aplicarlos, implementarlos. Eso es muy importante. Entonces, ese es el tema, ¿no? La simplicidad en el trabajo y tener asegurar a un supervisor comprensivo, es decir, alguien que le pueda fomentar los talentos y ayudarle a superar, no el típico capataz que tenemos en las empresas ecuatorianas, que muchas veces lo que hace es maltratar a los trabajadores y no ayudar en su desarrollo y a la mejora continua y por ende a la mejora de la empresa. Luego, se debe enfocar en el desarrollo de la carrera, es decir, ya ubicados los talentos de estas personas, ubicarlos en donde son más adecuados y que puedan desarrollar su carrera, compartir el éxito de la carrera con la familia y expandir la perspectiva para incluir a la comunidad, es decir, estas empresas tienen ya un trabajo también con el tema de la responsabilidad social empresarial y de trabajar con la comunidad en temas de interés, ¿no? Entonces, eh, y también se extienden a las familias de sus colaboradores. Todos estos aspectos, ¿no es cierto?, de este proceso de desarrollo que es concertado, bien pensado, estructurado, sistematizado, se refuerzan con una organización que busca mantener la confianza y perseguir la mejora continua. Es decir, o sea, la confianza en qué sentido? Yo te ofrezco algo y te lo cumplo. O yo te propongo algo y lo hacemos, lo realizamos. Esa es la confianza, tanto con los clientes como con los colaboradores internos. Bien, hemos comenzado un tema muy interesante sobre la cultura de la calidad de esta empresa Toyota. En las clases, en el aula virtual, también vamos a ver algunos elementos de la, de, para estudiar, ¿no es cierto?, este modelo que puede darnos algunas pautas para implementarlos en nuestras organizaciones. Les agradezco mucho por haber seguido la clase y nos vamos a seguir encontrando para seguir discutiendo sobre estos temas de la calidad que son muy interesantes y muy apasionantes. Hasta luego.